Mi nombre es Lucas, y si me hubieras dicho hace tan solo un año que estaría aquí contándote lo que sucedió, te habría mirado con incredulidad. En ese momento, mi vida era completamente distinta a lo que soy hoy, y mi fe, si es que alguna vez la tuve, no era más que una vaga idea que nunca tomaba forma. Era un joven común, un adolescente que vivía el día a día entre las aulas, mis amigos y las interminables horas pegado al teléfono. La escuela era un espacio donde trataba de encajar, pero nunca fue mi lugar favorito. Lo que realmente me absorbía era el mundo digital, redes sociales, juegos y las mil cosas que nunca dejaban de inundar mi mente. La fe, para ser honesto, no era algo que tuviera en cuenta. Dios existía en mi mente, pero era una figura distante, casi abstracta, a la que nunca le daba más de un par de pensamientos al día. Las historias de la iglesia, el evangelio, la moral, todo eso me parecía como una tradición anticuada, una obligación dominical que simplemente seguía por respeto a mi madre. Nunca fui de rezar ni de leer la Biblia, y mucho menos de reflexionar sobre lo que pasaría después de mi vida. La muerte, de alguna manera, me parecía algo ajeno. Esos temas eran para los demás, para los mayores, los enfermos, para quienes vivían con la certeza de que su tiempo ya se estaba acabando. Yo tenía toda una vida por delante. ¿Por qué iba a preocuparme por algo tan lejano como la muerte? No tenía sentido perder el tiempo pensando en eso, ni mucho menos pensar que algún día mi tiempo también se acabaría. Mis días transcurrían entre un montón de cosas superficiales, sin propósito mayor que disfrutar del momento. Si alguien me hubiera preguntado sobre mi espiritualidad, mi respuesta habría sido indiferente, sin importancia. Si acaso, creía que era algo que las personas necesitaban en momentos de angustia o pérdida, pero no lo veía relevante para mi vida. La vida era una rutina, el colegio, los amigos, las salidas, las redes sociales, y si alguna vez surgía una crisis o algo significativo, simplemente lo dejaba pasar. La fe, para mí, era algo que se podía ignorar mientras todo estuviera bien. Y mientras todo estuviera bien, todo seguía igual. Nunca imaginé que ese lunes, un día tan común, cambiaría mi vida para siempre. Ese día no era diferente a los demás. Me desperté con la voz de mi madre llamándome desde la cocina, como todas las mañanas. A pesar de sentirme cansado, me levanté y me preparé para otro día más, otro día de la misma rutina. Tomé mi mochila, revisé el teléfono y me dispuse a salir de casa. No tenía ni idea de lo que me esperaba, ni de la sorprendente revelación que estaba por llegar. La muerte, esa palabra que nunca había sentido tan cerca, estaba a punto de cruzarse en mi camino y cambiar mi perspectiva para siempre. El día comenzó como cualquier otro. Era un lunes rutinario, uno de esos días que parecen mezclarte con todos los demás y se desvanecen rápidamente en la memoria. Me desperté con el sonido de la voz de mi madre llamándome para el desayuno, como siempre, filtrándose a través de la puerta de mi habitación. Me estiré en la cama, aún adormilado, buscando unos minutos más de sueño, y de manera automática, tomé mi teléfono para distraerme antes de levantarme. Como de costumbre, revisé los mensajes, vi vídeos tontos y revisé las notificaciones sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. Después de un rato, me forcé a levantarme y me vestí rápidamente. Tomé mi mochila y salí al aire fresco de la mañana. Un aire fresco que apenas noté mientras mi mente estaba llena de planes, tareas y preocupaciones cotidianas. Mientras me dirigía al colegio, nada parecía fuera de lo común. Las calles estaban tranquilas, y en ese momento, el mundo parecía en su lugar, como siempre. Si alguien me hubiera preguntado en ese instante sobre mi vida, habría respondido que todo estaba normal, sin pensar en nada importante, mucho menos en cuestiones trascendentales como la fe o la muerte. Pero en ese momento, sin ninguna advertencia, el destino me cambiaría para siempre. Estaba de pie frente a mi casillero, guardando mis libros, cuando escuché a una amiga llamándome. Nos pusimos de acuerdo para salir a caminar por el pasillo. Cerré mi casillero de golpe y, al ponerme la mochila, corrí hacia ella. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Habíamos avanzado poco cuando de repente escuché unos neumáticos chirriando y, en un parpadeo, vi un camión que venía hacia mí a toda velocidad. Mi amiga gritó,
Pero todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal, tan fuerte que el mundo a mi alrededor pareció detenerse por un segundo. Sentí una presión indescriptible, y luego el dolor me recorrió de inmediato, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo destrozada. Mi cuerpo cayó al suelo, y todo se desvaneció en una mezcla de confusión, ruido y movimiento. El siguiente momento, todo se volvió en silencio. El dolor había desaparecido y sentí una extraña calma. De alguna manera, aunque mi cuerpo yacía inmóvil, mi conciencia seguía allí. No sentía el suelo bajo mis pies, ni el aire frío en mi piel. Algo no estaba bien. No entendía qué sucedía, pero lo supe de inmediato. Había muerto. Ya no estaba en el cuerpo que conocía. Mientras flotaba en lo que parecía un vacío, comencé a ser consciente de una fuerza que me arrastraba, una fuerza imparable que me alejaba de mi cuerpo. Era algo mucho más fuerte que yo. Intenté resistirme, luché con todas mis fuerzas para volver, pero todo parecía inútil. Mi vida, tal como la conocía, se desvanecía rápidamente, reemplazada por un vasto vacío oscuro que se extendía sin fin a mi alrededor. No era una oscuridad común. Se sentía como algo vivo, opresivo, que envolvía todo mi ser, como si la propia oscuridad estuviera tratando de consumir todo lo que conocía. La sensación era extraña, y aunque había algo profundamente inquietante en todo esto, de alguna forma sentí que no estaba solo. Había algo más, algo oscuro, moviéndose a través de las sombras. No podía ver qué era, pero podía oírlos. Susurros extraños, como murmullos distorsionados, voces que no tenían nada de humano. Estos sonidos no venían del aire a mi alrededor, sino de dentro de mi mente, y me llenaron de un miedo indescriptible. A medida que avancé, sentí como las sombras me rodeaban. Sabía que no estaba solo, que algo o alguien estaba vigilando mis movimientos. Fue entonces cuando una voz profunda y potente se escuchó a través de la oscuridad, deteniendo todo lo que había a su alrededor. Era una voz que parecía resonar en cada rincón de mi ser. Era poderosa, autoritaria, y me dejó paralizado. La oscuridad que me rodeaba de alguna manera desapareció momentáneamente, y en ese instante sentí como si estuviera siendo llamado hacia algo. Algo más grande que yo, algo con un propósito. Fue entonces cuando la luz apareció. No una luz común, sino algo que emanaba una fuerza pura y transformadora. Y allí, en el centro de esa luz, apareció una figura, Jesucristo. Desde el primer instante en que lo vi, supe quién era. No había necesidad de que me lo dijeran. Algo en mi interior me lo reveló instantáneamente. Era el Cristo, la figura de luz que se erguía ante mí con una presencia tan poderosa que me hizo temblar. Su mirada no era de ira ni de juicio, sino de un amor profundo que me invadió por completo. Sentí que, de alguna manera, me estaba viendo por completo, comprendiendo todo lo que había sido, lo que había hecho y lo que me esperaba. En ese instante supe que la vida que había vivido hasta ese momento no había sido completa. Pero él no me miraba con desprecio, sino con una compasión profunda, con una mirada que lo veía todo, incluso lo más oscuro que yo había ignorado. Por primera vez, sentí que no estaba solo, que estaba frente a algo mucho más grande que yo, y no pude evitar caer de rodillas. Estaba abrumado por su presencia y su amor. Mientras permanecía de rodillas ante Jesús, la abrumadora presencia de su amor y poder me envolvía por completo. A pesar de mi temor, una extraña paz comenzó a llenar mi ser, como si, de alguna manera, estuviera siendo guiado hacia la verdad que siempre había ignorado. En ese instante, el silencio fue roto por su voz, que resonó dentro de mí con una firmeza llena de compasión. «Tom, ¿sabes por qué estás aquí?», preguntó Jesús. Mi garganta estaba cerrada por la emoción y el miedo, y aunque intenté hablar, no pude. Solo asentí, incapaz de articular una sola palabra. Sus ojos no eran fríos ni acusadores, sino profundos, como si pudieran ver lo más profundo de mi alma, más allá de todo lo que había hecho o dejado de hacer en mi vida. No había condena en su mirada, solo una profunda tristeza. En ese momento, una visión comenzó a desplegarse ante mí. Vi mi vida, cada elección, cada paso que había dado, cada momento en el que había ignorado a Dios,
cada vez que había elegido el camino equivocado. No fue un juicio lleno de ira, sino una revelación, como si Jesús me estuviera mostrando la verdad, sin filtros, de quién era realmente. Vi mis pecados, mis momentos de debilidad, las veces que elegí la indiferencia, la falta de fe, y vi cómo esas decisiones afectaron no solo mi vida, sino a los que me rodeaban. La visión era clara, innegable, y sentí como cada una de esas elecciones me atravesaba. Lo que sentí no fue culpa, sino una profunda comprensión de la magnitud de mis errores, de cómo cada acción que tomé, por más insignificante que me pareciera, tuvo un impacto. La vergüenza, que antes me había arrastrado con fuerza, comenzó a desvanecerse a medida que sentía la compasión de Jesús. Él no estaba allí para acusarme, sino para enseñarme. Sus palabras, aunque simples, calaban hondo en mi corazón. Él me estaba mostrando la verdad, pero de una manera que me permitía ver más allá de mi culpa, hacia lo que realmente importaba, la oportunidad de cambiar. La visión se desvaneció, pero la sensación de haber visto más allá de mi propia vida me acompañó. Sabía que algo fundamental en mí había cambiado. Ya no era la misma persona que antes del impacto, no era la misma persona que había llegado a este lugar. Estaba viendo la realidad del pecado, la naturaleza de mis decisiones, y sobre todo, la extensión de la gracia divina. Jesús, al ver mi confusión, me miró con ojos llenos de amor. «El camino no siempre será fácil, Tom», dijo él con una voz suave pero llena de autoridad. «Te he mostrado tu vida tal como es, pero ahora te corresponde a ti decidir qué hacer con ella. El perdón y la redención están al alcance, pero debes elegir seguirme, no solo de palabra, sino de corazón». Esas palabras calaron profundamente en mí, y me dieron una sensación de urgencia que nunca había sentido antes. Durante toda mi vida, había vivido como si la vida fuera algo que simplemente sucedía, como si no tuviera que tomar decisiones realmente importantes. Había vivido sin pensar en lo que realmente importaba, en lo que quedaría después del final. Pero ahora, frente a Jesús, entendí que todo lo que había hecho hasta ahora me había traído aquí, y que esta era la oportunidad de cambiarlo todo. No era solo una cuestión de vida o muerte física, sino de una elección eterna. En ese momento, entendí lo que significaba la vida verdadera. La oscuridad que había estado acechando atrás comenzó a retroceder ante la luz brillante que rodeaba a Jesús. Todo lo que había temido en mi vida, las sombras, el miedo, las inseguridades, empezaba a desvanecerse. Podía sentir como todo lo que me había apartado de Dios, todas mis dudas, mis miedos y mi rebelión, comenzaban a perder fuerza. Él me había mostrado lo que era real, y ahora debía decidir si quería abrazar esa verdad y caminar hacia la luz, o si seguiría en la oscuridad, aunque me resultaba familiar, me alejaba de la paz verdadera. Miré de nuevo a Jesús, y esta vez, en lugar de miedo, sentí una seguridad profunda. Sabía que Él no estaba allí para juzgarme, sino para darme una oportunidad para empezar de nuevo. «Sí, Señor», susurré, casi sin darme cuenta, «quiero seguirte, quiero vivir de acuerdo con lo que me has mostrado». Fue como si un peso gigantesco se levantara de mis hombros, como si por fin hubiera hecho la elección correcta. Sentí la paz de una decisión tomada con el corazón, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía un propósito más allá de lo que podía ver. Entonces, mientras esa luz continuaba envolviéndome, supe que no solo mi vida estaba cambiando, sino mi destino eterno. Con la mirada fija en Jesús, comprendí que seguirlo significaba algo mucho más grande que simplemente creer. Era un compromiso, un cambio profundo en mi ser, algo que no podría deshacer jamás. Pero ahora, en la presencia de su amor, sentí que estaba listo para dar el siguiente paso hacia lo desconocido, confiando en que lo que me esperaba era mucho más hermoso que cualquier cosa que hubiera conocido en este mundo. Tras la decisión que tomé en la presencia de Jesús, una intensa sensación de paz me invadió, como si una carga pesada hubiera sido retirada de mis hombros. Sin embargo, esa paz no duró mucho. En ese momento, algo en el aire cambió. La luz que me rodeaba comenzó a brillar con una intensidad abrumadora, como si fuera capaz de consumir toda la oscuridad a su paso. Pero, a medida que la luz se expandía, algo muy extraño sucedió.
A lo lejos, en el horizonte de esa luz cegadora, empecé a sentir una presencia oscura, algo que no podía ver con claridad, pero que de alguna manera sabía que estaba allí, observándome. La paz comenzó a desvanecerse lentamente. La luz brillante que me rodeaba, aunque hermosa, parecía estar siendo desafiada por algo mucho más grande. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, como si una fuerza invisible estuviera empujándome hacia atrás. Algo o alguien trataba de alejarnos de la luz, tratando de que volviera a las tinieblas de lo que había conocido. Los murmullos, primero débiles y apenas audibles, se convirtieron en gritos resonantes de desesperación, casi como si algo estuviera observándome, esperando que me apartara de mi camino hacia la luz. Mi mirada se desvió hacia el borde de la luz y vi cómo emergían sombras, figuras oscuras que se deslizaban hacia adelante y se retiraban, como si fueran demonios, con ojos brillantes y maliciosos que me observaban con ira y desprecio. Estos seres no eran humanos, no tenían forma fija, se movían como vapor, pero sus ojos eran de un rojo profundo, como brasas incandescentes. De alguna manera, entendí que esos seres no podían acercarse a la luz, pero su presencia era aterradora y lo peor de todo es que podían entrar en mi mente. Sabía que ellos eran una representación del mal, del pecado, una manifestación de todo lo que había ignorado y rechazado en mi vida. Ellos no solo me acechaban, sino que susurraban cosas en mi mente, palabras de condena, de desesperanza. Me decían que no merecía la luz, que nunca podría ser perdonado por mis pecados, que la oscuridad siempre sería mi verdadero hogar. Sentí un pánico profundo, una lucha interna en la que me debatía entre el amor de Jesús y el miedo que estos seres me provocaban. No podía dejar de escuchar sus voces llenas de burla y veneno, y lo peor era que podía sentir su fuerza. En ese instante, comprendí que la batalla no era solo física, sino espiritual. Era una lucha por mi alma, un conflicto entre la luz de Dios y las tinieblas del mal. Pero, justo cuando parecía que la oscuridad iba a tragármelo todo, la voz de Jesús resonó nuevamente, fuerte y clara, penetrando en la oscuridad. No los escuches, Tom. Ellos no tienen poder sobre ti. Yo he vencido el mal. Y, al escuchar su voz, la atmósfera a mi alrededor cambió por completo. De repente, una onda expansiva de luz atravesó todo, barriendo a las sombras, forzándolas a retroceder. Los gritos de los demonios cesaron, y algunos se desintegraron en el vacío, mientras que otros, que aún se resistían, comenzaron a desvanecerse, alejándose rápidamente. Fue en ese momento que entendí lo que significaba que Cristo tenía el poder sobre todo lo que era maligno. Jesús había levantado su mano, y la luz que emanaba de él no solo disipaba la oscuridad, sino que también me protegía. Sentí una calma renovada, como si la batalla hubiera terminado, al menos por el momento. La sensación de paz volvió a envolverme, pero ya no era la misma que antes. Ahora, entendía que esa luz no era solo una bendición, sino una protección contra las fuerzas oscuras que constantemente luchan por arrebatar nuestras almas. Después de la intensa batalla entre la luz y la oscuridad, algo increíble ocurrió. De repente, el aire se hizo más ligero, y la luz que me rodeaba se intensificó, como si todo el universo estuviera alineado con la voluntad de Dios. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. Una puerta gigantesca y dorada apareció ante mí, extendiéndose hacia el infinito en ambas direcciones. La puerta no era solo una estructura, era una presencia viviente, vibrante, que emanaba una energía que sentí en lo más profundo de mi ser. Aunque no podía explicar cómo, algo dentro de mí reconoció de inmediato lo que representaba esa puerta. Era la puerta del cielo, el umbral hacia la vida eterna. Sin pensarlo, mi corazón comenzó a acelerarse. Sentí una atracción tan poderosa hacia esa puerta, como si toda mi vida, todo mi ser, estuviera destinado a llegar allí. Era un hogar eterno, un lugar donde todo el sufrimiento, la oscuridad y las dudas desaparecerían para siempre. Pero, al mismo tiempo, sentí un abismo frente a mí. A lo lejos, vi una oscuridad más profunda que cualquier cosa que pudiera imaginar. Un vacío negro y sin fin se extendía más allá de la puerta, consumiéndolo todo, trágicamente oscuro, llenándome de una angustia indescriptible. Sabía que, de alguna manera,
Esa oscuridad representaba el destino de aquellos que rechazaban la luz, aquellos que vivían alejados de la verdad, sin arrepentirse ni buscar la redención. De repente, escuché gritos. Algunos seres humanos, que antes se habían acercado a la puerta con una luz en sus rostros, fueron arrastrados de vuelta por una fuerza invisible, cayendo hacia la oscuridad. Gritaban, suplicando, pero no podían atravesar la puerta. El terror llenó mi corazón al verlos, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. No todos llegarían a ese lugar de paz y luz. Muchos, al ser arrastrados de vuelta a la oscuridad, se perdían para siempre. Miré a Jesús, que estaba a mi lado, su rostro lleno de tristeza pero también de amor. «Ellos están perdiendo la oportunidad que les di», dijo él. «Los llamo, pero no todos me siguen. Es tu elección, Tom. La puerta está abierta, pero debes decidir cruzarla». En ese momento, entendí que la salvación no es algo que se pueda tomar a la ligera. No es algo automático. Es una elección diaria, una decisión personal de seguir a Jesús, no solo de palabra, sino con el corazón. Sentí una gran convicción al mirar esa puerta, sabiendo que este era el destino final, el lugar que había sido preparado para todos los que eligen seguir a Dios. La luz de Jesús brillaba más que nunca, invitándome a entrar. Con una decisión profunda y decidida, di un paso hacia la puerta. Mientras lo hacía, la paz llenó todo mi ser, y la oscuridad se desvaneció por completo. Sabía, con certeza, que había elegido el camino correcto, el único camino hacia la vida eterna. La elección era clara: entrar en la luz eterna, en el abrazo de Dios, o ser consumido por la oscuridad. Y con esa elección, comencé a caminar hacia la puerta, sabiendo que mi vida nunca sería la misma. Con cada paso que di hacia la puerta dorada, sentí una paz indescriptible. La luz me rodeaba por completo, y en ese momento supe que estaba tomando la decisión correcta. Al cruzar el umbral, lo primero que sentí fue una sensación de total liberación. El dolor, las dudas y las luchas que había enfrentado en mi vida se desvanecieron como por arte de magia. Estaba en el lugar que siempre había soñado, un lugar lleno de amor eterno, de paz infinita, sin sufrimiento ni tristeza. Pero entonces, algo cambió. Mientras caminaba por este paraíso celestial, sentí una extraña sensación de inquietud. De repente, una voz profunda y serena habló desde la luz misma, la voz de Jesús. «Tom, tu camino no ha terminado aún. Aún tienes una misión que cumplir». Me detuve en seco, sintiendo como si todo lo que había conocido hasta ese momento comenzara a desvanecerse. La luz que me rodeaba parecía alejarse, y el cálido resplandor se tornó en un suave brillo. El pensamiento de regresar al mundo terrenal, al lugar lleno de dolor, sufrimiento y oscuridad, me llenó de temor. Pero las palabras de Jesús me dieron paz. Él me dijo que había algo mucho más grande que debía cumplir, algo que trascendía mi comprensión actual. No estaba allí solo para disfrutar de la paz celestial, sino para compartir la verdad con los demás. Era un recordatorio de que la vida en la tierra tenía un propósito divino mucho más grande de lo que había comprendido en mi existencia terrenal. Fue entonces que entendí. Aunque había encontrado la luz, mi misión no había terminado. Volvería, no como el mismo Tom que había vivido antes, sino transformado, con un mensaje que debía compartir con el mundo, con la gente que aún se encontraba atrapada en la oscuridad. La paz celestial era solo el principio de una nueva vida, una vida que tenía que cumplir con un propósito mucho más grande que el mío. Con el mensaje de Jesús grabado en mi corazón, me encontré regresando lentamente a la realidad, pero no de la forma que había esperado. La luz desapareció y una sensación de vacío me invadió al regresar a la oscuridad. Estaba de vuelta en mi cuerpo, en el mundo terrenal. Abrí los ojos y, a pesar del dolor físico, me sentí diferente. Ya no era el mismo Tom que había sido antes del accidente. Había pasado por algo que me había transformado por completo. Cuando vi a mi madre a mi lado, las lágrimas llenaron sus ojos. Los médicos estaban sorprendidos al ver que había vuelto a la vida después de haber sido declarado muerto durante varios minutos. Pero lo que más me sorprendió fue mi propia reacción. No sentía miedo ni dolor.
Sentía una calma profunda y una determinación clara de compartir lo que había vivido. Sabía que no podía quedarme callado, que mi vida tenía un propósito mayor. Jesús me había dado una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. A medida que los días pasaron y me recuperaba físicamente, comencé a compartir mi historia con las personas que me rodeaban. Al principio, muchos me miraban con incredulidad, como si no pudieran comprender lo que estaba diciendo. Pero, a medida que les contaba mi experiencia, algo cambiaba en sus corazones. Algunos empezaron a reflexionar sobre la vida, la muerte y el propósito de todo lo que hacemos. Mi mensaje era simple: la muerte no es el final. Hay algo mucho más grande esperándonos, y todos tienen la oportunidad de elegir la luz, de abrazar el amor de Jesús. Mi testimonio se expandió rápidamente, y comencé a compartirlo con más personas. Aunque enfrenté dudas y escepticismo, el impacto de lo que había vivido era claro. Muchos comenzaron a abrir sus corazones a la posibilidad de la vida eterna, a la idea de que hay algo más allá de este mundo físico. La luz de Jesús se estaba esparciendo, y me di cuenta de que mi misión era más grande de lo que jamás había imaginado. Finalmente, entendí lo que Jesús me había dicho. Mi propósito era compartir la verdad con el mundo, incluso si eso significaba enfrentar rechazo. Estaba aquí para ser un faro de luz en un mundo que a menudo vive en la oscuridad, guiando a otros hacia la esperanza de la vida eterna. Sabía que mi viaje apenas había comenzado. El futuro era incierto, pero tenía la certeza de que no estaba solo. Jesús estaba conmigo, y su luz brillaría a través de mí mientras cumplía con la misión que Él me había encomendado. Así, con una nueva perspectiva y un corazón lleno de fe, comencé a caminar por el mundo con la convicción de que, aunque la vida terrenal puede ser difícil, la luz de Dios siempre prevalecerá. El mensaje de esperanza, de amor y de vida eterna es el legado que ahora comparto con todos aquellos que están dispuestos a escuchar.